Ahora sí, pregunten. Si no, no sé si tienen preguntas o algo de lo que les dije ayer. Parece que no. No. Bueno, entonces vamos a revisar perdón, series. Pues vamos a ir revisando detallito a detallito, ¿verdad? Cada una de las cosas que están aquí. Entonces arrancamos con series ya. Primero, ¿qué es una serie, verdad? Ya nosotros tenemos la idea de que esto es una sucesión, estos términos de acá. Miren, ahí la moví. Estos términos que estoy marcando forman una sucesión. Si nosotros sumamos la sucesión, a eso le llamamos serie. Por eso, una serie infinita es la suma de una sucesión infinita de números. ¿Cheque? No olviden, eso es una serie, matemáticamente hablando, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros queremos hablar de convergencia, aparece, miren, esta sucesión de acá. Esta recibe el nombre de sucesión de sumas parciales. Este es el término enésimo de esa sucesión. Es una suma finita. Va desde el primer término de la serie hasta el enésimo. Entonces, aquí me dan un ejemplo. Me dicen, esta es la sucesión, perdón, esta es la serie infinita. ¿Quién es la sucesión de sumas parciales? Es S1, o sea, el sumado del primer término, luego A1 más A2 es el que aparece aquí abajo, S2, miren, ese es 1 más un medio, uy, ¿escucharon esa explosión, jóvenes? No. No, yo creo que hubo un accidente aquí en la orilla de la carretera. Si solo lo escuchó usted, tiene que ser en su entorno. Sí, 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 sí fue en mi entorno, como de aquí queda cerca de la carretera. Ah, una llanta fue. Fue una llanta, un arrastre. Entonces, ese 2 sería 1 más un medio. Luego tenemos ese 3 es 1 más un medio más un cuarto. Y por último, el Sn, que es 1 más un medio más un cuarto más, llega hasta el último término, que era 1 entre 2 a la n menos 1. Está vinculado o era muy parecido a lo que teníamos ayer. Entonces, luego se procede a sumar esto y pasa algo muy parecido a lo que nosotros teníamos. Entonces, esa es la sucesión de sumas parciales. Check. ¿Para qué me sirve la famosa sucesión de sumas parciales? Me voy directamente a la definición de convergencia. Dada una sucesión de números a n, una expresión de la forma le llamamos serie infinita, ya se los mencioné, donde a n se conoce como el enésimo término. Definen la sucesión de sumas parciales. Miren, aquí está, le dicen sucesión de sumas parciales de la serie, donde el Sn es la enésima sucesión de la suma parcial. Y luego aparece lo importante. Si la sucesión de sumas parciales converge, entonces decimos que la serie converge y que la suma de la serie es el valor al cual converge la sucesión de sumas parciales. Y si la sucesión de sumas parciales diverge, entonces decimos que la serie dada diverge.
Entonces, la convergencia de una serie se reduce, recuerde, a la convergencia o divergencia de la sucesión de sumas parciales, por definición. Hago una aclaración. No toda serie o no a toda serie se le puede calcular la sucesión de sumas parciales. Eso para que lo tengan pendiente. No toda, ¿verdad? Ahora, vamos a indagar un poquito y me voy a meter en una cuestión bien práctica, ¿verdad? En algunos argumentos que vamos a necesitar en la clase. Primero, una sucesión, una serie, se le puede escribir de cualquiera de esas tres formas. Ya sea indicando el inicio con la variable n, con la variable k, indicando el final, o simplemente la sumatoria de an o la sumatoria de ak. Eso para nosotros va a significar o significa una serie infinita. Luego me hablan de series específicas, series geométricas. Voy a hablarles un poquito de la serie geométrica y vamos a usar lo que les expliqué ayer. Entonces, serie geométrica. ¿Qué es una serie geométrica? Una serie geométrica es una serie de la forma sumatoria desde n0 a infinito a r a la n, que es lo mismo a que ustedes la escriban como la sumatoria desde n igual 1 a infinito de a r a la n menos 1. En esencia, esta serie me genera los siguientes términos. A más AR más AR cuadrado más AR cubo más, y continúa. Si dividen entre términos sucesivos, este entre este queda R, este entre este queda R, este entre este queda R. Esa sucesión, dividir, ¿verdad? Dividir, mejor así. Voy a colocar dividir me va a quedar R, R, R. Entonces, ¿qué es una serie geométrica? Es la sumatoria de una progresión geométrica. Si recuerdan la progresión geométrica de las reglas, les decía yo, son aquellas que tienen una razón común. Recuerde, dividen este entre este, este entre este, este entre este, y en todas tengo la misma razón común. Entonces, vamos a tratar de calcular la sucesión de sumas parciales para que entendamos cómo funciona y cómo va a funcionar nuestra serie geométrica. Entonces vamos a construir la sucesión de sumas parciales para nuestra maravillosa serie geométrica. Tenemos entonces nuestro primer término, S1 va a ser A. S2 A más AR. S3 A más AR más AR a la 2. S4 A más AR más AR cuadrado más AR al cubo.
R al cubo aquí. Vaya. R cubo. Ahora, ya vieron los términos. Vamos a intentar sacar el enésimo. ¿Cómo sería? Sn. Iría A R, R a la 2, R a la 3, R a la ¿qué? N-1. Correcto. ¿Sí? Ahora, ya tenemos, podemos sacar de común el A, ¿verdad? Me queda 1 más R. Entonces le vamos a escribir esto como AX. Y vamos a descubrir quién es X. X entonces, A, B, olvídenlo. R, no, era 1, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo puse. Sí, 1 más R cuadrado. Uno, R a la 2. ¿Recuerdan la idea de ayer? ¿Cómo encontraban este X? Multiplicaba por R a ambos lados y restaba las expresiones que quedaban. Correcto. Restamos. Se va a ir este con el que sigue y este con el anterior. Me queda entonces la X al final es R a la N menos 1 sobre R menos 1. Esto implica que el término enésimo es A R a la N menos 1 R menos 1. Esta es la sucesión de sumas parciales de una serie geométrica. Sucesión de sumas parciales, serie geométrica. Esta es la forma. Ahora,
¿De qué manera esta sucesión que tengo acá converge? ¿Cuál es la restricción? Cuando, cuando el valor absoluto de R es menor a 1. ¿Por qué? Puede dividir o factorizar. No, no ocupa factorizar ni dividir. ¿No leyó bien? ¿Dónde aparece el n en toda esta expresión de aquí? Mire, de ahí. Ahí es el único lugar que tiene n. Entonces el límite o el valor del límite recae en ese término. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos cosas. Este límite puede ser infinito o este límite puede ser a sobre 1 menos r. ¿Por qué? Si r es estrictamente mayor a 1, sucede que r a la n tiende a infinito. Si r es menor que 1, sucede que r a la n es 0. ¿Estamos? Entonces, este es el detalle que tienen que tomar en cuenta. Para que esta serie, o mejor dicho, para que la sucesión sea convergente, el r a la n debe tender a 0, porque si tiende a infinito, me da infinito la sucesión de sumas parciales y diverge. Entonces aquí vemos que si me da este número, converge. Ahora, ¿qué sucede cuando la r es 1? Porque miren, estricto los valores. Entonces regreso. ¿Qué pasa cuando r vale 1? Mire, me va a quedar a por 1 a la n, pero eso es a en cualquiera de los dos casos. Entonces vamos a indagar qué pasa. Si r es 1, implica la serie que nosotros tenemos es a. Mejor aquí en 0. La sucesión de sumas parciales para esta serie, ¿cuál es? S1 es A. S2 es A más A. O sea, 2A. S3 mire, O sea que a la que se va a aplicar valores es a R. ¿cómo dice? A lo que se le va a poner valores es a R. No, en este caso Tres solo el preguntas. análisis lo hago aquí, en esta, con R mayor que 1, menor que 1 en valor absoluto y R igual a 1. Pero R puede ir de R es cualquier número real, negativo a infinito entiendo. no importa. Solo que estamos sacando los casos para extraer una conclusión. ¿Quién sería SN para esta serie? AN. AN, correcto. Pero si ustedes se fijan, esto
siempre es infinito cuando n es infinito. Entonces, diverge siempre sin importar el valor de a. ¿Qué podemos concluir o qué tenemos para concluir nosotros? Que nuestra serie desde n igual 0 a infinito de a r a la n, que les dije que es lo mismo que tener la serie desde 1 a infinito de a r a la n menos 1, converge si en valor absoluto r es menor que 1. ¿Cuál sería la suma si converge? Y su suma es S igual a 1 menos R. Y diverge si la R es mayor o igual que 1. Y cuando diverge no decimos nada. A esto nosotros le llamamos el criterio serie geométrica. Así se llama esta cosa, el criterio de la serie geométrica. Ese criterio yo se los compartí. Vamos a ver, porque lo tengo a mano. Yo tengo la hoja de criterios, creo aquí, materiales de estudio, criterios, aquí está. Este les compartí yo. Entonces, digamos que tenemos nosotros, miren, este. Ya les dije las dos formas que va a tener la serie, ya les dije cuándo converge, ya les mencioné cuándo diverge y ya les doy la suma. Esta es nuestra primera serie, es la primera serie que el libro ofrece. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ver qué nos dice Tomás en la segunda parte. Ya Tomás nos explica toda esa onda y nosotros ya sacamos esta historia. Ya tenemos serie geométrica. La otra serie la conocemos como telescópica. Miren, el cuento que una vez alguien me tiró a mí del por qué le dicen telescópica es porque solamente quedan, al momento de sumarla, solamente queda el primer término y el último. Y me dijeron que supuestamente así era el telescopio. A mí no me crean, pero ese fue el cuento que me lanzaron a mí. El mismo cuento les lanzo a ustedes yo.
Ya les voy a explicar qué estructura tiene la serie telescópica. Serie telescópica. ¿Qué forma tiene nuestra famosa serie telescópica? La serie telescópica es una serie que va desde un término, puede comenzar en un término cualquiera, ¿verdad? Digamos en un valor A entero, va a infinito y luego vemos la forma dn menos dn más 1. Si tiene esta estructura, decimos que es telescópica. Entonces, quiero que vean este detalle. Voy a tratar de construir la sucesión de sumas parciales porque el libro no habla de las series telescópicas como tal. Entonces vamos a hacer algo nuestro, ¿verdad? S1. S1 es el primer término, o sea, BA menos BA más 1. S2, BA, BA más 1, más BA más 1, menos BA más 2. Este y este se van, y esto me queda BA más BA más 2. Vamos con S3. S3 es BA más 2, o sea, S más 2 más el siguiente término. BA más BA Clic más 2, ¿sí? en el término, en el segundo, Ujú. no hay un error en un signo. No. Ah, perdón. Sí, es menos. Terrible soy. Es que me pone nervioso. Gracias. Más, aquí me hubiera fijado. Más el siguiente término, BA más 2, o sea, el tercero, ¿verdad? Menos BA más 3. Este y este se van. Queda entonces BA más, otra vez, B más 3. Entonces, ¿cómo me va a quedar el SN? Me va a quedar BA, fijo. Menos, ¿qué? A más N. Correcto. A más N. Cheque. Esta es la sucesión de sumas parciales. Cuando nosotros evaluamos el límite, cuando n es infinito de Sn, el análisis de todo esto, miren, va a recaer a donde aparezca la n. Y el término n, si notan, está aquí.
todo va a depender de este número. ¿Por qué? Porque este es un número real, es b evaluado en el primer entero. Este es el primer término. Y este sería el valor sobre el cual recae la n. Recuerden, aquí recae la n. Entonces, ¿de quién depende la convergencia? Decimos nosotros que S va a ser BA menos L, donde L es el límite cuando n tiende a infinito de b n más a, y obviamente L tiene que ser un número real. Si L es un real, entonces pasa esto y decimos que converge. Entonces, lo que se busca con la asociación parcial es, es, es saber si la serie converge o diverge. Correcto. Cuando se puede encontrar la asociación de sumas parciales. Cuando no se puede, no podemos hacer nada. Entonces, Entiendo. de aquí nosotros tenemos lo siguiente, ¿verdad? Recuerde, tenemos si el límite cuando n es infinito de b n más a es infinito, puede ser más o menos infinito, entonces diverge. Entonces, como resumen, nuestra serie converge, esta converge si el límite cuando n tiende a infinito de b n más a es L, esto es un real, eso es un real, y su suma S es igual a BA menos L. Y diverge si el límite cuando n va a infinito de b n más a da más menos infinito y listo.
¿Quién es la sucesión de sumas parciales de esta? No lo puse. La sucesión de sumas parciales es BA menos BN más A. Esa es la sucesión de sumas parciales. Y eso es lo que nos aparece a nosotros en la hoja de criterios. Telescópica, BN, N más 1, solo que aquí yo tomé el valor de A igual a 1. Como el valor de A igual a 1, este término coincide con el de la serie, pero si comienza en otro número distinto hay que modificarlo, ¿verdad? Hay que hacer la sumatoria. Pero si comienza en 1, nosotros podemos obligarla a que comience en 1. Y solo buscar la estructura, nada más. Entonces, si eso sucede, nosotros, mire, podemos aplicar directamente. Si el límite de este término de acá me da 1, me da un número, perdón. O sea, recuerde, si el límite de esto me da un número y, perdón, si me da un número, decimos que converge. Si me da infinito, decimos que diverge. Y si me preguntan por la suma, esta es. Miren, converge, diverge. Ya luego hacemos problemas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ah, Sí, ¿sí? en el chat creo que le hicieron una pregunta. Ah, voy. Gracias. ¿Por qué nos interesa que una sucesión o serie diverja o converja? Como curiosidad. Es que el detalle es que la convergencia o divergencia de una serie, nosotros le vemos la utilidad hasta que trabajamos con series de potencia. Porque las series de potencia, o mejor dicho, posteriormente una función va a poder ser expresada como una serie de potencia. Pero a nosotros solo nos van a interesar aquellas series de potencias que sean convergentes. Porque si convergen, convergen a la función. Entonces, el hecho de representar funciones cualesquiera como una sumatoria de polinomios hace que la manipulación de las mismas sea mucho más fácil. Pero para eso a nosotros nos va a interesar netamente la estructura de la convergencia. Solo series de potencia convergentes nos van a interesar. Entonces, por eso es que nos interesa tanto la convergencia inicialmente, ¿verdad? Esto solo es un preliminar para justificar luego qué significa que las series sean convergentes, el hecho de que mi serie de potencia sea convergente y una vez que mi serie de potencia sea convergente, ver qué pasa, ¿verdad? Ver qué nos dice la convergencia de la serie y ver cómo la podemos nosotros asociar con las funciones y trabajarla, ¿verdad? Cheque. No sé si le respondí su pregunta, Cristian. Sí, Lick, entiendo. Dele. Supongo que es como para modelar funciones. Ajá, correcto, como para representar funciones como polinomios. Recuerde que los polinomios tienen una ventaja abismal sobre cualquier tipo de función. Y es que los polinomios son suaves y son infinitamente diferenciables. Entonces hay condiciones que vamos asociando a las funciones. Y no, bueno, ojo, ¿verdad? Algunas funciones se pueden representar, no todas, pero la mayoría, algunas, por ejemplo, integrales que nosotros no podemos hacer por las técnicas o con técnicas, las transformamos en series y es así. Entonces encontramos nosotros representación de las antiderivadas y no solo quedan representadas así como la integral de, vaya, por ejemplo, e a la x cuadrado. Nosotros no la podemos integrar, pero con series sí podemos encontrar una representación de la integral
que va a ser en esencia otra serie. Y esa serie, a medida nosotros vayamos haciendo crecer n, vamos a poder encontrar la antiderivada y esa antiderivada nos puede servir. Entiendo, Luis. Cheque. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, digamos, segundo criterio abordado. Vamos a ver qué más nos dice el libro. Ya me sacó de las telescópicas. Criterio del término enésimo para una serie divergente. Hay un detalle. El criterio me dice lo siguiente. Me dice lo siguiente. Si una serie converge, entonces la sucesión debe ser convergente a cero. Siempre pasa eso. Vamos a revisar algo. Miren este término de acá. AR a la N menos 1. Yo les dije, la serie, esta converge, esta última. Yo les dije, esta cosa de aquí converge si R es menor a 1 en valor absoluto. Pero eso, ¿qué efecto tiene? Tiene el efecto que Rn tiende a 0. Reviso la serie. Miren la serie. Serie es ARN. En el infinito, esto es 0. Igual, en el infinito, esta expresión de aquí también es 0. Y eso solo sucede cuando la serie converge. ¿Estamos? Entonces, tenemos que tomar en cuenta ese detalle aquí. Ese gran detalle nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, miren el caso de esta serie que es de términos constantes. Esta. En el infinito, esto me da A, pero la serie es divergente. Entonces, por aquí nosotros con la contrapositiva de ese teorema aparece el criterio del término enésimo. Pero el teorema me dice lo siguiente, recuerde. El teorema me dice si esta serie converge entonces esta sucesión, eso me dice el teorema. La contrapositiva es si AN, mejor así, si límite cuando n va a infinito de AN y esto es distinto de 0, entonces esta diverge. A esto le dicen el criterio de la divergencia.
Eso me dice. Criterio de la divergencia. Así se llama eso. Y es la contrapositiva del teorema que está aquí arriba. ¿Dónde está ese criterio? Aquí. Dada una serie, si yo evalúo el límite del término enésimo y me da distinto de cero, concluyo que diverge. Ahora, si me da cero, el criterio no concluye, porque este solo me sirve para divergencia. Por eso aquí, mire, no hay nada en esta casilla. Tres primeros criterios. Nosotros siempre comenzamos con el del término enésimo. Cuando queremos determinar si una serie dada converge o diverge, entonces arrancamos con el de la divergencia. Y evaluamos el límite cuando n va a infinito de la n. Si ese límite me da distinto de cero, automáticamente concluyo que diverge. Pero si me da cero, entonces el criterio no concluye. Tengo que buscar otro criterio. Luego el de la serie geométrica, yo identifico la forma, ya sé cuándo converge, y si converge ya sé cuál es la suma. También sé cuándo diverge, y si diverge, recuerde, no hay suma. Luego, con la telescópica, también la misma historia. La serie telescópica, ya sabemos cuándo converge y cuándo diverge. Si la serie telescópica converge, su suma es el primer término menos el valor del límite. Pero nosotros tenemos que construir cuando no comience en 1. Cuando comience en 1 es n más a. Pero es fácil encontrar ese término. ¿Por qué? Porque tenemos el primero, que es Bn. Cuando digo Bn, me refiero a este. Si ustedes quieren saber quién es n más el valor de a, solo reemplazan n más a en la n de este. Y ya, listo. Ahí encuentran el Bn más a, lo evalúan en el límite, y lo que les dé ese límite es el valor que ustedes colocan para calcular la suma. Ba menos L. ¿Estamos bien con los tres criterios? Entonces, mire, criterio del término enésimo me dice si a n diverge, perdón, me dice que la serie diverge si el límite no existe o bien es distinto de cero. Quizá faltó agregarle allá, ¿verdad? Que no existe, pero aquí lo estamos viendo. Si el límite no existe o bien es distinto de cero, entonces decimos que la serie diverge. Cheque. Jóvenes. Todo claro. Cheque. No se han cansado, ¿verdad? Les dije que nos íbamos a quedar más tarde. Seguimos. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos ya trabajando con series nosotros? Porque tenemos que agarrar la parte teórica y manejarla bien. Entonces, este teorema me sirve a mí cuando estoy trabajando con series convergentes. Aquí me dice, si AN y BN convergen, porque miren, me dan dos números A y B, entonces, esta serie que tengo aquí, que es la suma, converge. ¿A qué valor converge? A más B.
Esta serie que tengo aquí es la diferencia. ¿A qué valor converge? A la diferencia de los valores. A menos B. Luego la otra. Si tengo una serie convergente y la multiplico por un número real, entonces esta converge acá por el valor de convergencia de la serie. Son 3 operaciones que me van a servir a mí. No lo olviden. Estas reglas de aquí, o teoremas, me sirven cuando yo tengo lo siguiente. Por ejemplo, 1. Todo múltiplo no cero. ¿A qué se refiere a todo múltiplo no cero de una serie divergente? Diverge. Se refiere a lo siguiente. Permítame que lo deje en color blanco. Significa lo siguiente. ¿Qué es esa onda de todo múltiplo constante? Entonces, ese 1 nosotros lo podemos reescribir. ¿Qué me está haciendo un desastre? Permítame. ¿Qué significa esa historia? 1. Significa, yo tengo esta. Pero ya sé que diverge. Entonces, esta otra diverge también. Con K distinto de 0. Porque si K es 0, caemos en la serie nula. Y la serie nula converge. Porque la sucesión de sumas parciales de una serie nula, ¿qué me quedaría? Un chimbo de ceros. Hable bien. Una serie, una suma de ceros. Ajá, que al final es 0, ¿verdad? Sí. Y el término enésimo de esa suma de 0 es 0, entonces al final converge a 0. Entonces, si es 0, converge, pero si es distinto de 0, diverge. A eso se refiere la número 1. Cuando me dice todo múltiplo constante, no 0 de una serie divergente, diverge. Eso, si la serie diverge, entonces K, siendo un número distinto de 0 por Bn, también diverge. Y el número 2 me dice si AN converge y BN diverge, entonces la suma o la resta divergen. Eso. Les voy a copiar este para que lo tengamos. Y la traducción, ¿verdad? La traducción es lo que les puse. Eso es, si esta diverge, entonces esta otra diverge con K distinto de 0. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a ver qué otra cosa tenemos por acá importante. Voy a borrar eso.
¿Qué más tenemos por acá? Ah, por cierto, esta suma que aparece aquí de una convergente más una divergente, o una diferencia de una convergente más una divergente, converge bajo ambas circunstancias. Pero si las dos series son divergentes, no podemos decir nada, ¿verdad? Si las dos son divergentes, no podemos decir nada, hay que analizarla. Y si tenemos, por ejemplo, dos convergentes, sabemos que converge, ya sea en suma o en resta. Cheque. Pero con dos divergentes, no siempre sucede que la resultante diverge, porque puede ser convergente. Y tengo un ejemplo para eso. Les muestro como una observación. No siempre diverge no siempre diverge la suma o diferencia de series divergentes. Porque, por ejemplo, vamos a ver, la que se me ocurre es esta. Esta es una serie telescópica convergente. Esta, mírenla bien. Pero en conjunto converge. Separadas, esta diverge, esta diverge. Esta primera diverge adelantándome por el criterio de serie P. Esta segunda diverge comparándola con una serie P. Entonces, esta diferencia de serie diverge. Entonces, esta completa converge. Converge. Por criterio de serie telescópica. Pero esta luego la vamos a discutir. Diverge. Esta es la serie armónica, ¿verdad? Lo podemos decir serie armónica, creo que está en el libro. Ah, es más. Sí, fíjense que sí está en el libro esa. Se la voy a mostrar. Aquí el libro decía, me parece que a este que le construye. No, no es cierto. ¿O sí? Geométrica, sucesión de sumas parciales. No. No construye eso. Bueno, pero la podríamos construir nosotros para que quedara bien cerrada esa historia. Les voy a ayudar. Les voy a explicar. Diverge. ¿Por qué razón diverge? La sucesión de sumas parciales. Vamos a ver qué me quedaría. Me va a quedar 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4.
Vamos a ver si puedo llegar a algo por acá. El SN es 1, 1/2, 1/3, 1/4. 1/n. Ah, pero la suma no la voy a poder calcular. No, no me voy a meter en este lío, me voy a ir por el de la serie P, no me voy a complicar. Entonces, diverge por criterio de serie P. Criterio, serie P. Y esta otra diverge criterio de comparación con serie P y es la misma serie que estoy utilizando. Y en suma, esta misma en suma converge. Miren esta otra, por ejemplo. Si ustedes suman, sería 2n n. Sí, 2n 2n más 1. sí, pero no me sirve esta de ejemplo, porque Pero el término enésimo no se va me da en el 0. límite a 0, sí. Sí, pero es que recuerde que si da 0, yo no puedo asegurar si converge o diverge. Ujú. Ujú. Pero no me sirve porque no hace lo que yo quiero. Déjenme ver qué otra serie sí me serviría. No, no me sirve. Les debo el ejemplo este. Les debo el ejemplo de dos series que divergentes que se suman, pero que la suma converge. Les debo ese. Ya sehari ya no. Ya hanya quedaba sí. Como jalera de él, pues. Si quieren trabajar. Sí, es jalera de él, pues. Y ella se acostumbró a estar una semana ya, otra semana más y ay, qué rico. Entonces, vamos a ver qué otra parte me hace falta para cerrar la teoría. Adición o eliminación de términos. Esto es importante. Esto significa, si nosotros a una serie le sumamos o le quitamos términos, esto no va a afectar su carácter, pero sí afecta la suma en el caso de ser convergente. Se los voy a copiar. Si a una serie, a esto le dicen adición y eliminación de términos, ¿verdad? Pero
Le vamos a llamar, creo que el anterior le había puesto observación, ¿verdad? Observación 1. Luego esta, siguiente. Otra observación. Si a una serie le suman o le quitan términos, le suman o le quitan términos, entonces esto no afecta su carácter. Eso de carácter significa la convergencia o la divergencia, ¿verdad? Pero en el caso de ser convergentes, sí afecta su suma. Pero en caso de ser convergente, sí afecta su, bueno, sí afecta la suma, mejor, o su suma se escucha, no se escucha mal. Cheque. Entonces, se los explico. ¿Qué significa? Si yo vengo y tengo esta serie y ya converge y yo le quito términos, genero una nueva serie, le vamos a colocar A', no por derivada, sino pensando en que a esta serie yo le quité términos de esta o le agregué términos a la anterior, entonces converge también. Recuerde, ¿quién es estas dos? Esta primada respecto de esta es la serie que surge de agregar o quitar términos. Entonces, si diverge esta también va a ser divergente. Vamos a colocar quién es. Vamos a ponerle un asterisquito. El asterisquito significa surge de agregar o quitar términos de esta. Entonces van relacionadas, ¿verdad? Si converge, converge. Si diverge, diverge. Ahora,
Eso no cambia, se mantiene, pero en el caso de la suma sí lo afecta, lo cual tiene sentido. Fíjense. Recuerde, si mi serie converge, existe este número S, que es igual a la sumatoria, voy a quitar ese N, a la sumatoria de la N. Cuando yo le agrego términos a esta, es porque yo voy a tener S más lo que yo agregue a ambos lados. Miren, entonces, claro, va a cambiar la suma. Si diverge, pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque al ser, perdón, si le quito términos, pasa la misma historia, porque miren, le estoy quitando términos. Aquí estoy anulándole un término al menos. Entonces, obviamente, esta va a cambiar. Este extremo. ¿Estamos claros con ese detalle? Este extremo, o sea, la suma cambia si yo sumo o quito términos. El hecho de sumar o quitar términos es, yo le puedo agregar un valor y agregarle más valores a la serie. O lo que podría hacer yo es, por ejemplo, ¿cómo les digo? O le quito términos. Es decir, si le quito es porque la serie tal vez inicia posteriormente. Si quieren, en vez de revisarlo con números, perdón, con letras, lo vamos a revisar con números. Lo voy a revisar con un ejemplo específico. Entonces, me voy a dar una serie convergente. Voy a tomar, por ejemplo, una... ¿Cuál le gustaría más? ¿Una geométrica o una telescópica? Una geométrica. Una geométrica. Vamos a irnos a una nueva página más. Una serie geométrica convergente. Entonces, por ejemplo, esta. Voy a colocarla en 4 acá. Y voy a poner 3 por 1/2 a la n. Entonces, esta serie converge. ¿Por qué razón converge? Porque R es 1/2 menor que 1. ¿Sí? ¿Cuál es su suma? Bueno, ¿cómo le calculo la suma a esta serie geométrica? Tengo un gran problema. Comienza en 4. Hago un cambio de variable. Si yo digo K igual a N menos 4, tendríamos nosotros sumatoria desde K igual 0 a infinito, 3, 1/2 a la N, pero N es K más 4. Esto es sumatoria K igual 0 a infinito de 3 sobre 16, 1/2 a la K, ¿verdad? Esta ya tiene la forma que les había dicho, la del criterio. Miren. Tiene la forma desde 0 a R a la N con potencia N. Entonces la suma es A entre 1 menos R. Entonces esta suma me queda A
1 menos R. ¿Cuánto me da este número? 3/8. 3 octavos. Parece. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si revisamos esta otra serie? Miren, ¿qué hace esta? Respecto del anterior, si se fija, le estoy agregando términos. ¿Por qué? Porque esta comenzaba en 3 por 1/2 a la 4. De ahí 3 por 1/2 a la 5. Estamos, la anterior, ¿verdad? Esta de aquí. Pero esta comienza con 3 más 3 a la por 1/2 más 3 por 1/4 más 3 por 1/8, ¿verdad? ¿Sí? Estamos. Vemos que la diferencia entre esta con esta es que esta tiene más términos que la anterior. Entonces, al tener más términos, y miren, ya tiene la forma, entonces directa. ¿Qué va a pasar? Esto es 3 entre 1 menos 1/2. ¿Cuánto es esto? 6. 6. 6 obviamente es mayor que 3 octavos, ¿verdad? Entonces ahí vemos que siguen siendo convergentes las dos, pero cambia la suma. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, Ley. Entonces, quiero que ustedes me ayuden a calcular cuál sería la suma de esta. Calculen la suma de esta. Yo lo voy a hacer, ¿verdad? Pero quiero que lo calculen. Quiero que ustedes intenten calcularla. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Tres n, aquí le falta un 2. Ya, Clic, un n. Aquí. clic. Sí, cuéntame. Me da 6 entre 8 a la 9. 6 entre 8 a la 9. Ahí entre 8. 6 solito Ajá. entre un 8 que está a la 9. Oh, bueno, ya lo vamos a revisar. Entonces me voy a llevar esta serie. No, me agarra toda la línea. Ya vi que tengo un error, es 2 a la 9. 2 a la 9. Ahorita revisamos. Entonces se cancelaría un 2. Tengo la serie, ¿verdad? Si aplico la misma idea, hago el cambio k igual a n menos 9, tengo sumatoria desde k igual 0, k igual 0 infinito,
de 3, 1/2 a la n más 9, ¿verdad? Perdón, que k más 9. Esto me va a quedar sumatoria desde k igual 0 a infinito. 3 a la ¿cuánto? ¿Cuánto es 2 a la 9? 512. 512. Sí. Entonces esta suma me queda 3, 512, 1 menos 1/2. Al final es 3 entre ¿cuánto? 256. Y si se fijan, este valor es menor que el anterior, que 3/8. ¿Por qué? Porque a esta serie yo le quité términos. ¿Qué términos le quité? N4, en N5, en N6, N7 y N8. Le quité 5 términos. Entonces, las 3 son convergentes, pero cambia su suma. ¿Cheque? Eso quiere decir ese teorema. Y el último, la renumeración de términos. La renumeración de términos es que nosotros podemos reestructurar. ¿Vieron el cambio de variable que hice? Aquí, por ejemplo, al desarrollar esta serie, me va a quedar 3, 1/2 a la 9, más 3, 1/2 a la 10, más 3, 1/2 a la 11, ¿sí? Con n igual a 9 aquí, pero yo la cambié a 0. ¿Qué pasó? La renumeré. ¿Por qué? Porque 3, 1/2 a la 0 más 9, mismo término, más 3, 1/2 a la 1 más 9, a la 10. 3, 1/2 a la 11 y así sucesivamente. ¿Qué hice en todas estas? Lo que hice yo fue una renumeración de términos. Entonces, esa renumeración de términos no cambia la convergencia. Por eso dice aquí, mientras se preserve el orden de sus términos, es posible renumerar cualquier serie sin alterar su convergencia. Esa es otra historia. Y hacen mención de las geométricas. Observen. Podemos renumerarlas. Al final, estas 3 representan el mismo desarrollo. Y las 3 son convergentes. Bueno, las 4 en todo caso, porque esta serie comienza en 1, esta serie comienza en 0, esta en 5, esta en -4. Idealmente nosotros comenzamos las series en 0 o en 1. Pero cuando eso no nos va a afectar en nada, entonces no sucede nada. Recuérdenlo. Si le suman o quitan términos a una serie, no cambia nada. Si la renumera, no cambia nada. El quitar términos sí afecta a la suma. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? Buenas. 25. Yo tengo una pregunta, pero no es exactamente esto último. ¿De qué es? ¿Se acuerda aquel ejemplo que dijo que ese no nos servía? ¿Cuál? Que era una suma, creo que era 1 sobre n más 1 sobre n más 1. Sí. Bueno, nosotros sabemos que la que es 1 sobre n menos 1 sobre n más 1 converge. Sí. Entonces, si nosotros sumamos, hay un teorema ahí que decía que si nosotros sumábamos 2 series convergentes, eso me tenía que dar una serie convergente. Uh-huh.
Entonces, si yo sumaba esa que nos dio de ejemplo y la otra que sabemos que converge, eso nos cancela el término 1 sobre n más 1 y nos deja solo con 2 veces 1 sobre n, que diverge. Entonces, como llegamos a algo que diverge, sabemos que esa que nos dio de ejemplo no puede ser convergente. ¿O me equivoco en algo? ¿Cuál? La suma aquella. Sí, la Esa que nos suma, dio de esa suma, ejemplo la segunda. la suma, sí, que no la terminé de poner. Ajá. Sí, esa es divergente. Sí, Pero, o sea, mediante arreglos puedo hacer eso. sí puede, pero hay caminos más fáciles. Por eso, así cuando la sumé, después les dije, no, diverge, les dije yo. Porque hay caminos más fáciles para determinar si una serie dada converge o diverge. Comprendo. Cheque. Entonces, este, esto es lo que yo les quería explicar a profundidad. Ya medio trabajé un par de términos de la geométrica, así, pero me falta profundizar más. Entonces, les voy a agregar una segunda parte de este tema, pues no lo voy a hacer hoy, sino que yo se los agrego en estos días, ahorita entre más tarde o mañana o el domingo, y se los subo para que lo estudien antes del lunes. Y el lunes, en la tarde, si tienen alguna pregunta, me la hacen, ¿vale? Solo escriben el problema que ustedes tengan dudas y me lo hacen, me hacen la pregunta. ¿Qué voy a poner en práctica? Voy a poner en práctica esos 3 criterios que son fáciles. Término enésimo, criterio de la serie geométrica y criterio de la serie telescópica. Les voy a explicar unos cuantos y voy a dejar un par de problemas medio feos para resolverlos el lunes. De telescópicas que ahí tengo. Entonces les voy a mandar lo que ustedes le dicen carpintería, o sea, lo sencillito, para que terminemos de agarrarnos y el lunes entendamos cómo avanzar con unos que son un poquito más pesados. ¿Cheque? Licky, con el foro, Con el foro, ajá. em, Si quiere, solo los permítame. ejercicios, Si quiere voy a parar esto porque así no interfiero con la clase. Permítame un segundo. Tener grabación.